Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. Buenas tardes a todos los escuchas en su programa Conversaciones en Movimiento. El día de hoy tenemos un programa especial que hemos titulado como Resistencias en Contextos Urbanos, y vamos a contar con un par de compañeros que nos van a contar sus experiencias participando y también evidenciando y dando cuenta de algunos movimientos que pasan aquí en la ciudad de Guadalajara, aunado a otras experiencias en otras partes de Latinoamérica, de México y de Latinoamérica. Bueno, pues el día de hoy, como cada 15 días, me acompaña nuestro buen compañero, siempre sonriente, Boris Differ. Buenas noches. Y el día de hoy tenemos un invitadazo especial. Debo decir que estoy totalmente agradecido que haya aceptado venir el día de hoy. Un hombre muy comprometido, un hombre muy estudioso, Enrique, del doctorado en Ciencias Sociales, quien nos va a contar un poco de la experiencia de la cuestión del salto, ¿no? Enrique. Muchas gracias. De antemano agradezco al Observatorio de Movimientos Sociales por la atenta invitación que se me hizo, y con gusto aquí estamos para compartir un poco de la experiencia que tenemos. Primero, pues como habitantes, pues yo tuve la fortuna o la infortuna de estar ahí viviendo 18 años. Actualmente, pues mis padres y mis hermanos siguen viviendo en el municipio de El Salto, que como todos sabemos, pues es un municipio de los más marginados y más contaminados del país. Y pues voy a hablar un poco, pues más o menos de la experiencia que tengo yo y un poco desde la academia. Bueno, pues para empezar, pues El Salto es un municipio que yo considero que pues es marginal, vulnerable y desigual, y eso que estamos viviendo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. En su contexto geográfico, pues se ubica en la parte más baja de la cuenca del Ahogado, y por ende los escurrimientos de las partes altas desde la primavera, del Bosque de la Primavera, Periférico Sur y van hacia la parte baja, y El Salto es el que recibe todas las aguas residuales provenientes del sector industrial y urbano. Pero no solo es esa parte sur de la zona metropolitana la que vierte sus aguas residuales, y van a parar primero al arroyo del Ahogado, que está enfrente del aeropuerto, a la presa del Ahogado, y luego van al río Santiago. Forma parte de esta región hidrológica, y aparte pues El Salto recibe todas las aguas del río Lerma, o como todos sabemos, la parte alta. Entonces es un problema muy complejo El Salto, que recibe todas las aguas residuales, y como es de bien todo sabido, pues ha habido muertes y enfermos por las causas de la contaminación del río Santiago. Y lo digo, yo así parto de que es marginal, vulnerable y desigual. Marginal, ¿por qué lo digo? Porque hay pobreza donde existe, frente a la riqueza que supuestamente se produce por empresas nacionales e internacionales. Y pobreza lo vamos a decir desde un punto, digamos, desde estas instituciones que tienen indicadores como el Coneval, pues hablan de pobreza multidimensional. Estamos hablando que 79,272 personas están en pobreza multidimensional, es decir, carecen de alguno de estos indicadores. Son 6: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda también. Estamos hablando de una población de 138,226 habitantes según el censo del INEGI. ¿De qué año? Del 2010. Ah, sí. Y pero
estamos hablando que más de la mitad de su población está en pobreza. Entonces, hay algo pasa en el Salto, ¿no? Como que esa distribución de la riqueza pues no nos llega, ¿no? Aunado a esto, Henry, me gustaría que preguntarte un par de cosas. Bueno, más bien una. El Salto es una cuestión súper interesante, tal como comentas, de que es donde caen los residuos prácticamente de todo un corredor industrial. Sí. Y esto conlleva implícitamente en que las personas se enfermen, en la calidad de vida de los sujetos. ¿Tú cuáles crees que son las principales complicaciones de vivir en el Salto? Pues como lo hice alguna vez, hice hace poco una publicación en Facebook que hablaba de fuentes contaminantes, ¿no? Que estamos vulnerables los habitantes o los que van llegando porque el crecimiento es desordenado en la zona metropolitana y se están sumando estas problemáticas. Y como lo mencionaba en esa publicación, pues hay varias fuentes de contaminación a las que están expuestos los habitantes que ya tienen años ahí, los propios habitantes de las cabeceras, que son los más activos y los más organizados. Y te voy a mencionar algunas, pues está el río Santiago, pues a causa de la contaminación industrial principalmente, la presa del Hogado, el relleno sanitario Los Laureles, hay incineradoras, hay ductos y almacenajes de combustible de Pemex y hay ladrilleras. Entonces es todo un compendio de fuentes de contaminación que está causando estas enfermedades en la población. Y lo preocupante de esto es que el Estado se ha deslindado de esta problemática y ha tratado de minimizar el problema, argumentando que pues no rebasan la media estatal, los problemas de insuficiencia renal, cáncer de mama, enfermedades de la piel y gastrointestinales también. Aquí veo que traes algunos datos, ahorita sería interesante que los mostraras, pero sí me gustaría que también nos evidenciaras cómo ha sido este proceso institucional, porque pareciera que el Salto se forzó para ser también parte de la zona metropolitana, pero tampoco cuenta con todos los servicios, ¿sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, cuando van a verificar la cuestión del agua, creo que una vez incluso un académico de la Universidad de Guadalajara tuvo el descaro de decir que el agua era potable, ¿no? Potable, sí. ¿Cuál es tu opinión ante eso? No, pues es grave, ¿no? El desconocimiento de las autoridades, pues es que no viven ahí, ¿no? Entonces, pues si no conocen el territorio, pues se aventuran a decir este tipo de comentarios, ¿no? Pues pero te acerques a 10 metros, la hueles y no voy a tomar esa agua, ¿no? No, pues no. Ajá, que lo hubieran dicho, no hubiera tan sencillo, a ver, es potable, tómelo usted. Perdona, sí. Pero me tocó hacer una investigación ahí. De hecho, estoy trabajando en mi tesis de maestría sobre empresas ahí en el Salto, pero sobre todo sobre las empresas. No he trabajado en el municipio, pero pues fui ahí, ¿no? Físicamente, y pues sí se ve, ¿no? O sea, el agua se huele, se ve el color, o sea, se ve que todavía ahí tiran todo, ¿no? Las empresas sí, sin ningún respecto de medidas ambientales, ¿no? Y pues eso que dijiste, ¿no? La contradicción entre toda esa generación de riqueza y el hecho que pues muchos de la gente ahí supongo que son trabajadores de esas mismas empresas en el Salto, ¿no? Y que trabajan ahí, que pues no se ve reflejado, ¿no? Esa riqueza de producción pues en la misma, al menos en el municipio, pues en las instalaciones, en los servicios, o sea, como pues, dejando de lado, ¿no? Hay una completa desigualdad, porque para empezar, las empresas nunca suspenden sus actividades productivas por la falta de agua. Sin embargo, hay colonias o fraccionamientos nuevos, como la Azucena, que si ustedes se ponen a buscar en internet o googlearlo, se van a dar cuenta que esta población más de 5 veces se ha cerrado las carreteras para exigir el abastecimiento de agua. Incluso yo participé en el 2012 organizándonos con los colonos. Nos organizamos, encabezó esa organización el señor Jesús Rubalcaba y Bernardo Peregrino Ramos. Nos organizamos, cerramos carreteras y todo porque teníamos más de 11 años padeciendo de la falta del agua. Esta irregularidad, pues el municipio pues la sabía, pero nos abastecía por medio de pipas y era un peleadero con los mismos vecinos. Eso, en vez de generar cohesión, generaba una desarticulación del tejido social. Entonces, esto se acabó en el 2012 porque pues nos organizamos, luchamos por el recurso y nosotros pagamos todo lo que es la red del agua potable. Lo hicimos con igual a lo mejor no está tan bien, pero solventamos una necesidad porque lo hicimos con manguera agroindustrial. Pero tenemos ya más de 5 años con el servicio,
y también a veces la mayor parte de los pobladores reciclábamos el agua. Entonces hay ciertas formas de organización que ese municipio ha sido mal gobernado, ha sido un trampolín. La pobreza, la marginación ha sido como un capital que los políticos han tomado de bandera y han abusado de ello, ¿no? Tener una carencia ha sido pues para ellos un ganar para ellos. Fíjate, sé que las dimensiones son diferentes, pero por ejemplo en Atemajac padecemos algo muy similar. Por ejemplo, el mapa que te pedí, que tiene al arroyo como la división entre Guadalajara y Zapopan, justamente también se ve como botín político. Es decir, durante mucho tiempo el PRI estuvo tratando de hacer como del proceso de entubamiento y todo esto, y ahora es creo que Movimiento Ciudadano quien está como consolidando estas obras. ¿Tú cómo ves en estos juegos políticos el salto, como lo estás contando? Es decir, ¿se ve como un botín político? Sí se ve, porque ahí han estado gobernando los últimos gobiernos, se le llaman los hermanos González Díaz, han tomado el cargo municipal por más de tres periodos, y entonces ellos sí se vieron beneficiados. Según se cuenta, pues que ellos pusieron negocios de gasolineras, pero pues la marginación sigue en ciertas colonias como la que te digo yo, se llama Lomas del Verde Gidal, Lomas de San Juan, el 15, la Huizachera. Si podemos googlearlo, pues vamos a ver las condiciones en las que están, ¿no? Y eso que estamos pegado a parques industriales, ¿no? Y cuando el crecimiento de la industria, hay una nota que decía, ¿no? Pues vamos a desintoxicar Guadalajara, que se está asfixiando de la contaminación, y la vamos a mandar al Salto. Había muy pocos pobladores, entonces no había tanta defensa, ¿no? Pero pues los pobladores más antiguos de las cabeceras son los que vieron esta degradación ambiental y son los más organizados, ¿no? Pues te puedo hablar, tengo contactos con 3 organizaciones, con 3 asociaciones civiles, con Instituto Vida, Un Salto de Vida y el Comité Ambiental de Defensa del Salto. Entonces, estas 3 organizaciones han puesto la problemática, la han evidenciado, la han puesto pues en el ojo del huracán, está en el plano internacional esta problemática. Sí, claro, sí. Ha habido muchos estudios, tanto académicos, privados, particulares, sobre la problemática. Ha estado la ONU, Greenpeace, Tribunal Latinoamericano del Agua, ahí presentes en estas condiciones, y no ha pasado nada, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta, pues en el 2008 pues es el caso más sonado del niño que cae, un nuevo habitante del fraccionamiento La Azucena, cae al río Santiago, pero no se ahoga, va a su casa y en la noche empieza a convulsionarse y pues ya lo llevan al hospital y muere por arsénico. Pero la autoridad, ¿qué pasa? Pues se deslinda, dice que era porque tenía anemia, estaba mal alimentado y eso. Entonces fue como que el punto crucial, porque la organización de estas asociaciones que te menciono, los conozco, los entrevisté hace algunos meses, pues ya estaban desde el 2012 organizándose y venían aquí al centro de la ciudad de Guadalajara a exigir el saneamiento del río Santiago, ¿no? Pero el 2008 fue un punto crucial donde no solamente estas asociaciones, sino grupos ejidatarios de Puente Grande, escuelas, también los compas de acá de la barranca de, ¿cómo se llaman? ¿De Huentitán? No, los que están abajo, pues sí, estos grupos que viven acá abajo del río, que también son afectados, también participaron. Se dice que participaron más de 4,000 gentes aquí en esa mega marcha que hubo, en el donde se expusieron, no sé si tenga tiempo para exponer. Dale. Entregaron un pliego petitorio donde tenían 9 puntos a tratar, pero estos 9 puntos, si hay tiempo, los puedo leer. El primero de ellos exigían una declaratoria de zona de emergencia ambiental. Esto significaba que la actividad industrial debía pararse. Si se declaraba esta zona de emergencia ambiental, la actividad industrial paraba en seco. Esa es una de la primera petición. La segunda, que cada municipio cumpliera con el tratamiento de sus aguas residuales domésticas. No se ha cumplido. El tercero habla de que las aguas industriales sean utilizadas en sus procesos de producción. Tampoco ha pasado.
La cuarta hablaba de que se hiciera un inventario completo del agua que se extraía de ahí de los pozos, así como de las descargas y caracterización de las mismas. Tampoco existe mucho. El quinto hablaba de que los habitantes de la cuenca recibiéramos información comprensible y suficiente sobre los riesgos que implicaba vivir ahí, Sí, implica claro, vivir ahí, sí. y no lo sabemos, Henry. Entonces, estas cuestiones sí son como latentes. También pedían la construcción de un hospital de tercer nivel. Que es, bueno, ya con más calma nos dirás qué Ajá. significa tercer nivel. Y que exigían también que se cancelara el permiso de ampliación del vertedero Los Laureles, que también es un relleno que recibe basura ahí en este municipio. Entonces, no ha pasado, siguen vertiendo sus desechos de los que se producen en parte de la zona metropolitana. El séptimo, yo creo que me ven que uno, Henry. El séptimo, exigían suspender la construcción de viviendas, más industrias comerciales y servicios. Y se contradice porque el crecimiento urbano está voraz, Henry. Entonces, también se habla de inversión de $300 millones en el 2017. Entonces, como que estas medidas surgidas por parte de la ciudadanía organizada, Henry, no se han cumplido a cabalidad. El octavo hablaba de que se declarara una área natural protegida en la serranía que abarca los municipios del Salto, Juanacatlán, Tonalá, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo y Atotonilco. Es decir, todos los escurrimientos que vienen de los montes, de los cerros, pues van a parar al río Santiago. Entonces querían como proteger esta área y tampoco ha surgido una declaratoria al respecto. Y el último, pues demandaban, esta organización, esta megamarcha demandaba un diálogo público permanente, Henry. Entonces no lo ha habido. Entonces son como de las cosas que traigo aquí a colación para que la gente esté enterada de lo que está aconteciendo a lo largo de estos más de 20 años que ha estado un problema latente. No, yo por eso siempre me ha gustado mucho el tema que tú estudias, Henry, además por el compromiso que tienes con tu lugar de nacimiento, pero también me lleva a preguntarnos sobre las luchas que existen ahí mismo. Por ejemplo, yo alguna vez tuve contacto con Salto de Vida, y esta banda me hacía que hacía una onda como muy desde la autonomía, empezar a rescatar como ese tipo de situaciones. ¿Existen otros colectivos aparte de un Salto de Vida que estén trabajando desde la independencia? Porque supongo también que al ser un botín político, las ONGs son un avispero para tratar de sacar recursos. ¿Qué otras instituciones tú...? Pues mira, yo entrevisté al señor Raúl del Comité de Defensa Ambiental del Salto, y él, por ejemplo, él está contabilizando las enfermedades, los enfermos y los fallecidos a causa de las muertes que están aconteciendo a causa de la contaminación. Y se me hace un dato muy relevante. Él ha contabilizado 811 personas con insuficiencia renal, 257 con cáncer, 941 fallecidos, y hay 3.800 enfermos a causa de la degradación ambiental. Él hace una recolección pues tiene sus conocidos en cada localidad del Salto, y estas personas, estas organizaciones o estos allegados a esta organización, a este comité, pues le pasan datos, ¿no? Quién va muriendo, quién se va enfermando. Entonces él va haciendo como este recuento de los daños, ¿no? Henry, tenemos que pasar a un corte musical. Te vamos a invitar a un tercer segmento para dialogar un poco más esta situación, porque es sumamente interesante lo que nos estás contando. Bueno, nos iríamos a un corte musical. La canción es Los Guerreros, de No Tiene la Vaca. Implica también esta parte, ¿no? Para todos los que están luchando siempre desde sus colonias, desde sus barrios. Resistencia. Estás escuchando mlmedios.com.
Estás escuchando mlmedios.com. Bien. Bueno, la canción que escuchamos ahorita es Los Guerreros de No Tiene la Vaca. Un saludo al Huicho, que nos hizo el favor de prestarnos su material. La connotación de meter esta canción en el programa justo tiene que ver con esa parte, ¿no? De entender que existen personas que resisten desde sus barrios, existen personas que resisten desde sus colonias, desde sus poblados. Y justo como el tema del día de hoy tiene que ver con resistencias urbanas, tenemos a una compañera también, estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. Una cuestión sobre la marcha, originalmente venía ella junto con Don Artur, que es uno de los representantes del colectivo Únete de Huentitán, pero Cristi nos va a contar la experiencia, un poco en todos los movimientos también de resistencias urbanas en los que ha participado. Cris, bueno, micrófono abierto, ya sabes, te iremos haciendo preguntas sobre la marcha. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Martínez, soy fotógrafa y me acerqué al movimiento de Únete Huentitán justamente porque hicieron una convocatoria abierta a una asamblea y entonces propusimos ahí, ¿no? Justamente que se podría hacer una manifestación. Los compañeros ya vienen manifestándose desde cuándo, porque de diferentes formas, pues, de lucha, como lo son los amparos, para lograr que se detenga la tala de árboles que implica un ecocidio en Huentitán, pues, ¿no? En la zona de Periférico y La Calzada, donde estaba el antiguo planetario, porque, bueno, desde hace 3 administraciones que se había concedido al grupo Publimax, que justamente es de Salinas Pliego, entonces se le entregó la concesión. Al principio era una concesión para hacer un centro cultural, ¿no? Y cuidar el entorno, el ambiente, de iniciativa privada y pública. Pero después le entregaron toda la concesión a Publimax, que les digo que además ya ha tenido problemas con el SAT por deudas, y le entregaron toda la concesión a Salinas Pliego, pues como una cuestión privada. Va a ser ahora un centro de espectáculos donde se pretende, pues, hacer fiestas de octubre ahí, y lo cual, pues, el colectivo Únete, pues, han estado ya, les digo, la cuestión de los amparos, el domingo 19 de marzo, el sábado 19 de marzo, fuimos y tomamos la obra, pues la clausuramos simbólicamente. Y entonces, en esa situación andamos, ¿no? Ahorita los compañeros estuvieron también juntando firmas desde el domingo. Bueno, llevan varias semanas. Juntaron creo que poco más de 19,000 firmas, por lo cual están ahorita en rueda de prensa, estaban casi todo el día y entregando las firmas al Congreso en el Mirador, en el Mirador. Entonces bueno, es que los compañeros ya han tenido varios proyectos, ¿no? Y han pues utilizado varias herramientas de defensa o de lucha. Pues esta es una de ellas, no sé. Sí, una crónica de lo acontecido el domingo pasado con fotografías de tu autoría. La pueden encontrar en la página del observatorio. En esta narramos de manera muy breve los métodos de participación propiamente del colectivo Únete de Huentitán. Sin embargo, Cristina, ¿cuáles serían los próximas acciones del colectivo? ¿Tú sabes, así a corto plazo? ¿Van a ir por lo institucional? ¿Se van a estar moviendo más por la acción colectiva o la ocupación de espacios? Pues esas son cuestiones que la Asamblea va determinando poco a poco, depende de las reuniones, pero lo que sí sé es que creo que van a buscar que se respete un convenio decretado en 1981, creo, para que protege esa área como una zona de reserva ecológica. Sí. Entonces van a buscar eso, ¿no? Y además, este proyecto estaba contemplado entre este año 2019 y el 2020 para terminarse. Van 280 árboles que talan, se pretende tumbar todavía más de 3,000. Entonces los compañeros sí están planteando otras actividades, otras acciones. Yo les recomiendo que le den like a su página, es Únete Huentitán, gente que suma, porque ahí es donde justamente están ellos pues poniendo o convocando al pueblo para que se sume a estas actividades, ¿no? De solidaridad, porque es una cuestión que nos afecta a todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Boris? Pues a mí me llamó la atención de ver pues cuáles eran las empresas que estaban promoviendo ese proyecto. Y por ejemplo el grupo Azteca, ¿no? El mismo grupo que pues en Tamaulipas pues están tachando de criminales a los obreros en huelga, ¿no? Por ejemplo. Y pues vemos cómo estos monopolios ahí ya de nivel nacional e internacional pues se están moviendo, ¿no? En el país y pues afecta directamente a todos, o sea, todos los sectores pues que sean populares o de la clase obrera, ¿no? Y finalmente pues ¿tú crees que por ejemplo sí se pueden contar como o establecer vínculos para pues ir fortaleciendo la lucha de todas partes? Por ejemplo, entre esto y lo que hay también, por ejemplo, en Matamoros, en las guerras del norte.
Pues bueno, yo considero que es importante para empezar a entender los movimientos sociales con una raíz, ¿no? Por más que se diga que hay una tendencia, ¿no?, de estudiarlos desde la forma cultural o ecológica, siempre tiene como un trasfondo. El trasfondo los culpables son las empresas, ¿no? Los mismos compas lo reconocen. Aquí el problema son las empresas. Si empezamos entonces a identificar el enemigo en común, tal vez sí. Además que ahorita, pues ellos ya han tenido varias asambleas con otros colectivos, como pues la gente de Miravalle, los compañeros del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, y entonces están haciendo esta cuestión de unidad. Además que también ellos solicitan esa solidaridad, ¿no? Que justamente estos movimientos, nosotros mismos nos acerquemos a ellos y ampliemos la lucha, pues, porque de por sí ya tienen como, pues la identidad muy arraigada, ¿no? Los cuentitanes, como si fueran titanes. No, bien, me parece muy pertinente lo que estás comentando, porque es justo eso, ¿no? La identificación del enemigo crea también simbólicamente la unión, la solidaridad, que se enmarca esa parte. Y, por ejemplo, lo vimos con Henry, como él nos decía los colectivos que actuaban, ¿no?, en torno a la situación del Salto. Me gustaría en un tercer segmento que abordaras mucho más eso cuando discutamos los cuatro, pero tú a bote pronto alcanzas a ver algún tipo, como te preguntaba, y profundizando lo que dijo Boris, ¿alcanza a visualizar algún tipo de unión o ya solidaridad de lazos de colectivos que estén dispersos? Es decir, sería muy interesante después hacer un mapeo de las resistencias urbanas que existen. Porque para mí, por ejemplo, el concepto bosque urbano está mal utilizado. Hay una ciudad dentro de un bosque, no hay un bosque dentro de una ciudad. Entonces, por ejemplo, pensar en los compas de Arboleda Sur, los que defendieron el DIN, los compas del Nistiquil, Huentitán. O sea, después sería interesante hacer un trabajo más meticuloso de pensar las resistencias micro y después ver qué tan separadas están o también cuáles son sus puntos de intersección. Tú visualizas ahorita con los compas de Huentitán que evidentemente están pidiendo solidaridad, pero ya se acercaron con otros colectivos ya les han tendido la mano. No, la verdad es que esto ha sido, yo no he visto que otros colectivos se hayan acercado. Bueno, observamos pues, algunos maestros y alumnos o su pueblo en general, pues, pero así como colectivos no, habríamos que, bueno, más bien habría que plantear un puente, ¿no? Y desde esta perspectiva, yo te preguntaría a ti, ¿cuándo lo hacemos, verdad? No, sí, tú nos estabas invitando y ahí pudimos ir a hacer un poquito de trabajo, pero sí tiene que ver con esto, con pensar los puntos de intersección entre los movimientos. Creo que la cuestión de la ecología, es más, y eso lo comentábamos con Salvador, es una cuestión que yo discuto con Chava, porque él lo plantea muy bien, es una pena que no esté el día de hoy porque él es el experto en esto, pero ya ni siquiera el concepto, él me dice que el concepto ya no es ecología, sino política de la vida. Lo que está de por medio es la existencia propiamente del humano, ¿no? Y él maneja otras cosas como ecosofía y cosas más complejas que a veces no le entiendo, pero que tienen que ver con pensar que lo que se está poniendo en lucha ya sobrepasa la misma clase, es decir, es la vida del humano lo que está en riesgo, ¿no? Y más cuando se enmarcan como puntos de no retorno en algunos años, ¿no? Tú, Boris, ¿qué opinión te dan estos movimientos ecologistas? ¿Dónde se pueden articular con los movimientos obreros, por poner un ejemplo? Porque la pregunta que hace sobre lo de Tamaulipas es genial, muy buena. Pues yo sí creo que sí hace falta más esa interseccionalidad, ¿no? Y entre esos diversos grupos, precisamente porque pues se está enfrentando a una misma lógica, una misma lógica de acumulación, ¿no? de capitalismo y un mismo enemigo, ¿no? Un mismo grupo de empresas, pues en ese caso. Y yo creo que porque el mismo movimiento no ha sido tan desarrollado hasta ahora, pues no se ha logrado, ¿no? Establecer como que, por ejemplo, un grupo pues haya identificado los intereses de los demás y ver pues ese punto en común, ¿no? Esa conciencia de clase, ¿no? La conciencia de clase. Y porque pues finalmente pues todos los obreros trabajan, pero viven en algún lugar, ¿no? Viven en esos barrios que pueden ser populares y pues esos proyectos van a destruir todo eso, ¿no? Toda esa pues esa vivienda que tienen, la organización ahí, o sea, todo lo que tenían, ¿no? Entonces pues le está afectando pues a los mismos trabajadores pues que están viviendo ahí, ¿no? O sea, hay una conexión pues clara entre eso, pero pues es más difícil que los movimientos vayan a dar ese paso, ¿no? Sí, sobre todo por las actividades tan vastas que tienen. Por ejemplo, hoy los compañeros estuvieron desde la 1 de la tarde, todas las 5:30 seguían en la rueda de prensa en el Mirador, pues, ¿no? Entonces han estado, me contaba don Arturo Mendoza, que es el secretario del Consejo Vecinal pues de Huentitán, que fueron al Quad, estuvieron filas de alumnos, pues, de estudiantes del Quad para firmar, pues, ¿no? Entonces ellos han estado pero súper movidos, ya pensar a lo mejor plantear en moverse,
Es como todos los movimientos. Yo por eso exhortaría pues a los interesados a buscar, a hacer ese puente, pues. Sí, Tenemos es que ser ese de puente. hecho me parece interesante la faceta en la que se encuentra, que es como de información. Yo es como lo que puse en el blog cuando hice la crónica, porque de verdad es que es súper lindo ver a los niños, ¿no? Dando los volantes, también es interesante ver cómo se juntan las firmas. Sin embargo, también algo que los movimientos del siglo XXI posiblemente han pecado, es que a veces se queda solamente en la información. Entonces habrá que pensar que las asambleas dirán, tampoco no le podemos marcar el ritmo al colectivo Únete, Sí, tiene que sí. ser como de esa parte. Y ellos tendrán que decirnos cuáles son sus ritmos, cuáles son sus tiempos, y nosotros, si pretendemos solidarizarnos con ellos, que seguro lo haremos, seguir la pista y evidenciando, ¿no? Pero sí. Pues, justamente, y con esto generar ese puente. Yo digo, Ajá. bueno, los compañeros, ¿qué te puedo decir? Ya llevan muchos años de lucha, han detenido varios proyectos, también se iba a fundar un museo, creo que hay. Ajá. Entonces ya llevan realmente una experiencia de lucha vasta, como te digo, tienen una identidad muy arraigada. Entonces, pues, la cuestión informativa, organizativa, las herramientas legales y todo esto. Entonces, a lo mejor faltaría nada más ese paso donde uno pues aporte, ¿no? Esa sería la intención. ¿Alguna otra pregunta, Boris? No, yo creo que sí queda pues moverse, ¿no? Estar apoyando, ahí difundiendo la información, o sea, lo que se pueda alcanzar a hacer, ¿no? Bueno, tendríamos un tercer segmento con los con los dos participantes del día de hoy y discutiendo ya, digamos, un tema más complejo que tendría que ver con la interseccionalidad, pensando también en cosas internacionales, ¿no? A lo mejor pensando un poco los chalecos amarillos, que es como un movimiento que es, digamos, más heterogéneo y más horizontal a lo mejor, pero ahorita lo podemos debatir. Vamos a pasar a un corte musical, Aldo. La canción se llama Anarquía en Bolivia y justamente es de mis compas, de Ni Olvido ni Perdón, directamente de La Paz. No, vamos con ellos. Gracias, Aldo. Estás escuchando mlmedios.com. Comienza el día, es clandestina, tu mente activa, comienza a reaccionar, el odio aumenta cada día más, la presión no para contra el capital. Anarquía en Bolivia, en las calles rebeldía. Anarquía en Bolivia, contra toda autoridad. Anarquía en Bolivia, en las calles rebeldía. Anarquía en Bolivia, contra toda autoridad. Espíritu rebelde, preparado estás. La rabia contenida, la tienes que sacar. Rompiendo las normas, en la calle vas. La fecha a punto de explotar. Anarquía en Bolivia, en las calles rebeldía. Anarquía en Bolivia, contra toda autoridad. Anarquía en Bolivia, en las calles rebeldía. Anarquía en Bolivia, contra toda autoridad. Te sientes cansado de esta rutina, ya no sientes miedo de la rebeldía. Con tu puño en alto vas gritando, ni olvido ni perdón contra el tirano. Anarquía en Bolivia, en las calles rebeldía. Anarquía en Bolivia, contra toda autoridad. Anarquía en Bolivia, en las calles rebeldía. Anarquía en Bolivia, contra toda autoridad. Anarquía en Bolivia, anarquía, tranquilidad. Anarquía en Bolivia, anarquía, anarquía, anarquía en Bolivia, anarquía, anarquía, anarquía. Y ya. Estás escuchando mlmedios.com. Bien, gracias Aldo. El segmento musical que escuchamos de mis compas de La Paz, Ni Olvido ni Perdón, tuve la oportunidad de escucharlos
Está en agosto, que estuve por allá por Bolivia, me pasaron su material y pues es justo que los pongamos en el programa de día de hoy. Pues bueno, hoy en este tercer segmento, ya estando un poco los cuatro, comenzaríamos con algunos datos que son fundamentales, que no alcanzó el tiempo en el segmento de Enris, y de ahí comenzaríamos a hablar un poco también de lo que Boris ha comentado como la interseccionalidad, la cuestión de crear los puentes, ¿no?, entre diversos movimientos, a partir también de un ejemplo que trae Boris. Bueno, Henry. Pues mira, en el primer segmento estaba hablando sobre las asociaciones civiles que están luchando para el saneamiento del río Santiago, en defensa del río Santiago, y te hablé pues del Comité de Defensa Ambiental del Salto. También tuve contacto con el Instituto Vida, que representa el ingeniero Rodrigo Saldaña, que él trabaja también con el INDEC o con otras instituciones. Bueno, no trabaja, sino que colabora o participa en diferentes instituciones. Junto con el INDEP, ellos hicieron un pliego petitorio a Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y de ahí surgió un poco lo de la macro recomendación del 2009, y pues con esta macro recomendación se pretendía hacer como esta exigencia a las autoridades estatales. De aquel tiempo estaba pues perdón, espérame, Henry. Sí, bueno, con la macro recomendación se exigía la reparación del daño ecológico, y estaba dirigido al gobierno del estado y a 14 municipios que colindan con el río Santiago. Después de esto, en el 2010 se surge un decreto que se etiqueta a este polígono o parte del sur de la zona metropolitana como un polígono de fragilidad ambiental. Y este polígono pues no respondía, si recordamos ahorita lo del pliego petitorio, sí, que estas organizaciones sociales exigían una declaratoria de emergencia ambiental, que no es lo mismo a fragilidad ambiental. La fragilidad ambiental pues la industria sigue funcionando, sigue produciendo, sigue contaminando, y hay otras medidas, digamos, precautorias, como la creación de plantas de tratamiento. Yeah. Ahí en esta suerte se hizo la famosa macroplanta del ahogado, que pues para nosotros no resuelve la problemática, porque esta planta, aparte de que tuvo un costo de más de 900 millones de pesos, que no se nos hace increíble, no trata las aguas industriales, sino trata nada más las aguas domésticas, del sector doméstico. Entonces es un elefante blanco. Sí, fíjate, justo para allá me gustaría un poco abrir también el debate con los otros participantes, la conversa, en medida de pensar este tipo de situaciones como la que tú comentas. Este tipo de resistencias después se vuelven botines institucionales, y empiezan los gobiernos empiezan a ponerle ciertos paliativos. Esto, por ejemplo, se puede imaginar, un ejemplo así muy burdo posiblemente sea como ponerle un curito a un pie engangrenado, ¿no? O sea, de verdad la lucha es más amplia, ¿no? Y luego no me voy tan lejos. Fíjate que a las organizaciones sociales, civiles, se les exige como cierta... No se les cree, vaya, o sea, a pesar de que ellos están padeciendo de las enfermedades, de las muertes, están muriendo, ellos están viendo cómo la degradación ambiental va carcomiendo, va despojando de un ambiente sano y sustentable. Se les exige como datos duros, ¿no? Y te voy a comentar, tuve también la fortuna, también me entrevisté con la dirigente del Salto de Vida, la maestra Graciela. Ella hizo un trabajo muy importante de maestría, en el que hace un muestreo con población infantil muy interesante, y muestra datos así contundentes de que la sangre de los niños tiene metales pesados, ¿no? Sí. Y hay una partícula que se mete también, está en el aire, no la detectamos, pero se mete a los pulmones y es muy riesgoso. Entonces ella demostró, hizo una muestra de 66 niños de una primaria entre los 9 y los 11 años, y los resultados determinaron que el 21% de los menores tenía una anormalidad en su función respiratoria. Entonces, también aparte este estudio revela que en el ambiente hay metales pesados como el cadmio, el plomo, el níquel, el zinc, y hay 4 bacterias patógenas en el ambiente nocivas para el sistema
respiratorios. No traigo el dato de cuáles, pero sí nos está hablando de un estudio serio que las autoridades no se dignan a mirar, ¿no? Supuestamente iban a hacer un estudio epidemiológico, pero no se ha hecho. Se hizo como una especie de sondeo, pero muy mal hecho por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Entonces, hay una serie de problemáticas que podríamos debatir y no nos daría el tiempo por punto, ¿no? Pero esas son un poco de las problemáticas presentes en la población del Salto, ¿no? Bien, visualizando el ejemplo del Salto, Boris y Cristina, ¿qué complejidades creen que podían encontrar en cuestión de salud los habitantes de Huentitán al ver modificado su estilo de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, don Arturo me contaba algo que yo no lo vi venir, ¿no? Él me lo explicó así bien sencillo. Me dice, ¿cómo cambia nuestra vida incluso pensando que está en Fiestas de Octubre aquí con el macrobús? ¿Sí me entienden? O sea, el macrobús está desbordado. Ya creo que no tiene suficiente servicio para la población que está. Ahora imagínate octubre, ¿no? Ya no es, el macrobús ya no se puede emplear. Alfaro acaba de decir que ahí hay un vagón más, ¿no? En el tren ligero, pero el macrobús es una cosa que ya no puedes extender más. Simplemente pensando desde esta cuestión de cómo se modifica tu vida en el espacio sociourbano. ¿Qué complicaciones creen que pudieran encontrar en cuestión de salud los compas ahí de Huentitán al ver modificado pues la tala de árboles y todo eso? Pues digamos la carga también vehicular, ¿no? Y también pues el consumo de pues el talar árboles pues significa que te están arrancando un pulmón más, ¿no? Entonces, no sé si del calor local, ¿no? Que el calor, las islas de calor, hay más islas de calor, calor, ¿no? Se concentra más el calor. Entonces, podría ser una de las cosas, ¿no? Hay una cuestión que están los compas también comentando de Huentitán, ¿no? Que los primeros 280 árboles que talaron eran eucaliptos sanos y los querían sustituir por pues árboles que tienen menos condiciones óptimas. Otra también habían argumentado que creo que los andaban inyectando, los enferman, los queman desde la raíz, pues. Eso pues tiene afectaciones en el suelo mismo, pues. No sé qué. Y si sustituyen árboles, Henry, pues imagínate, para que un árbol llegue a la etapa adulta, cuánta agua va a consumir, ¿no? Y también lo de los recursos, porque no sé qué tantos recursos se vayan a destinar para las obras o... Y para allá vamos a abonar a la siguiente discusión, que se va a mezclar con los datos que Boris nos trae, que acaba de sacar de los chalecos amarillos. Yo recuerdo hace mucho una manifestación, propiamente sobre la cuestión de los compas desaparecidos de Ayotzinapa, los 43. Recuerdo que seguíamos la manifestación y había un compa que en los espacios así libres llegaba, abría la tierrita y ponía un árbol. La policía llegaba y los quitaba. O sea, para esto es más fácil quitar un árbol que ponerlo, o incluso puede ser un delito poner un árbol, ¿no? Sí. Entonces parece como un poco complicado, y la invitación a la reflexión de estos últimos minutos es cómo podemos resistir la ciudad, ¿no? Porque nos mata poco a poco. O sea, de verdad es que nos va matando poco a poco. ¿Cómo podemos crear, o cómo podemos crear o articular, crear herramientas, o cómo podemos crear un movimiento que sea un poco más amplio, como lo que decía Boris? Esta interseccionalidad. ¿Qué propones tú, Boris? ¿Cómo crees que se puede hacer? Pues una cuestión complicada, ¿no? Por ejemplo, pues ir unificando, pues, por ejemplo, los colectivos que pues están luchando como por sus barrios, ¿no? Así que unificando los esfuerzos, no solamente para pues apoyarse en lo que hacen, sino pues, por ejemplo, tener un plan propio, ¿no? De la ciudad, y de pues, por ejemplo, como reforestar. Bueno, ahorita el gobierno supone que está haciendo un plan ahí donde regalar arbolitos, ¿no? A la gente, pero pues, o sea, ahí como descargándose de su propia responsabilidad, ¿no? Al final, de tener que estar planificando eso, ¿no? Y pues dar árboles así a gente que no necesariamente tiene las condiciones, o no sé, pues ahí chiquitos, ¿no? Sí, sí. Y pues tener que regarlos, estar todo el tiempo ahí, entonces quizás pues no se presta para todos, ¿no? Entonces, quizás ahí sí se pueda encontrar... al nivel de toda la zona metropolitana e incluso los afueras, ¿no? Así pues maneras de pues crear puentes, pero también eso es un trabajo pues que supongo que también pasa por pues lograr triunfar un poco también en lo que se quiere defender, ¿no? Porque pues hasta ahora pues ha ido avanzando pues esas lógicas, ¿no? O sea, ha sido muy difícil como bloquearlas, o pues al menos frenarlas, ¿no? O al menos revertirlas pues en algunos casos, ¿no?
Bueno, yo he escuchado que antes había también muchísimos más árboles, ¿no? Que han ido cortando, pues haciendo, por ejemplo, no sé si el Metrobús ahí, que cortaba un montón de árboles. Pues el dato exacto no lo traigo, pero estamos pasando por la temporada más calurosa, ¿no? De Jalisco. Entonces ahí se siente, o sea, nadie nos tiene que poner ese dato en la boca, o sea, se siente de verdad el calor en esta temporada. Y tiene que ver justamente con que están talando muchos árboles. Curiosamente también, cuando ya hay, me tocó verlo muy de cerca también con el colectivo de defensa del bosque Nistiquil, ¿no? Que Adrián y Sofi, compañeros del posgrado, han resistido durante tantos años. Hay una quema del bosque y a los meses hay casas, ¿sí me entender? Entonces el enemigo, pues propiamente el fraccionador, ¿no? De los fraccionadores, pero detrás el capital, ¿no? El gran capital, la reproducción y la acumulación del capital al final termina siendo como ese tipo de cuestiones. Si es preocupante, ¿qué herramientas para resistir la ciudad, Henry? Pues yo pienso que desde la organización barrial, pues es una de las formas que podríamos, digamos, entrarle de diferente manera, ¿no? Porque, como lo comentaba hace rato, pues, si estamos organizados, podemos solucionar, por ejemplo, ese autoabastecimiento del agua que logramos con este representante que les menciono, de Jesús Rubalcaba y Bernardo Ramos Peregrino, que pues ellos se cansaron de estar padeciendo más de 11 años sin el servicio del agua, ¿no? Estar siendo racionados por medio de pipas, y pues que eso fuera un botín político, que un recurso tan vital como lo es el agua fuera cooptado por políticos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Romper con esa lógica del paternalismo, pues hay que esperar a la autoridad. No, si esperamos, nos van a seguir viendo como eso, ¿no? Como un botín. Entonces, yo pienso que desde la organización barrial podemos hacer algunas cosas para mejorar nuestro entorno inmediato, y luego esas pequeñas cosas pueden traslaparse a otras más grandes. Entonces, sí, claro, porque tendrían después diferencias, ¿no? Acaba de salir un documental que se llama La lucha contra Semillas contra el despojo, y entonces sale la lucha de las compas de las papatistas, sale lo del Nistiquil y sale también los compas de Mezcala. A ellos los une el zapatismo, ¿no? Y la autonomía, pero habrá quien trabaje de otras lógicas y otras perspectivas. Entonces, a lo mejor es algo que también después se pone en la mesa, ¿no? El cómo dejamos a veces estas pequeñas diferencias ideológicas para concentrarnos en un enemigo en común que nos sobrepasa y que sobrepasa esa cuestión. Cristina, ¿qué herramientas podemos crear? Pues bueno, yo coincido con el compañero, porque tendría que ser barrial también. Porque uno como observador de movimientos a veces, ¿no? O como participante, de repente, en solidaridad o en apoyo o difusión, lo que sea, podríamos hacer justamente ese puente, porque los compañeros de por sí, cada uno en su barrio tiene la lucha, o sea, ¿qué está planteando una asamblea general? ¿Qué se plantea, pues, en esa intersección? O sea, entonces estamos como haciendo una especulación y un boceto de lo que, pero como dices, se necesita el mapa, cada quien organizado en su barrio, porque eso de querer de repente abarcar mucho terreno. Otra que creo que es muy importante es analizar muy bien a los elementos que se unen a las luchas, identificarlos. Hay quienes solo queremos ser un puente, solo estar ahí o apoyando, y hay quienes infiltrados, pues, ¿no? Yo recuerdo mucho una ocasión en El Salto, llegaron 2 chicos de una asociación civil, ONG, no me acuerdo qué era, y realmente solo iban como a taparle el ojo al macho, como dices tú, ¿no? Hablar de cómo tratar aguas residuales, aguas o cómo reciclar, y los compañeros del Salto decían, bueno, gracias por tu apoyo, pero pues saben, ¿no? O sea, identificar quiénes vienen, justamente todo lo contrario, a separar el movimiento, ¿no? O de infiltrado, escuchar. Por eso lo que decías, vamos a estar al pendiente qué dicen los compañeros de lo que van a hacer en las próximas semanas. A lo mejor todavía no se quedan de acuerdo, pero los infiltrados pues están muy presentes, pues. Eso, hay que tener bien cuidado, mucho cuidado quiénes son, de dónde vienen, qué intereses tienen cuando alguien se acerca a un movimiento de solidaridad. Sí, claro, e incluso, por ejemplo, hasta debatir la misma presencia de Greenpeace, ¿no? Y la Amnistía Internacional. Pensar todo esto porque, por ejemplo, de Greenpeace, el cómo te cobra la militancia. Afuera de un mix-up te están cobrando la militancia, y de repente... Sí, habrá que pensar esas fórmulas, como dice Cristi, yo también estoy muy de acuerdo con quién nos aliamos y cómo hacemos mecanismos para eso. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa, la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Tendrías minuto y medio para algunas reflexiones finales. Bueno, yo empiezo, le damos Cristina, la palabra a Cristina, o quieres que empiece yo. No, pues nada más, simplemente hay que estar pendientes de las resistencias, de los movimientos, y generar también movimientos en nuestros barrios, o en nuestras escuelas, o en nuestros trabajos,
Pero está también el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, un Tehuantitán, gente que suma, denle like a sus páginas para que estén al pendiente, para que se movilicen, para que se solidaricen. Hay mucha gente que tiene ganas, pero la cuestión es pues activarse, pues, ¿no? Dejar otras cosas que no son tanta prioridad, pues nada más. Bien. Pues bueno, pues antes que nada agradecer la invitación de Movimiento del Observatorio. Tu casa, Henry, también. Muchas gracias. Pues yo cerraría nada más con que El Salto, pues, es una serie de, pues, como lo mencioné, un municipio marginal, vulnerable y desigual, ¿no? Pero por quien los maneja. Y pues que estén muy atentos los posibles nuevos habitantes, que no se dejen, que pregunten, que cuestionen dónde van a vivir, porque el desconocimiento también está pues llevando a gente que no conoce el territorio y pues lo está sumando a estas problemáticas, ¿no? De despojo de un medio ambiente sano y sustentable, comenzando por el agua, ¿no? Lo había dicho hace rato, el aire. No dije unos datos, pero ahí la estación de Las Pintas está ahí muy presente y, por ejemplo, en un lapso del 2011 al 2015 hubo 400 y tantos días de mala calidad del aire. Entonces, el agua, el aire son elementos ahí que están mal para los habitantes que están ahí y los posibles habitantes. Y entonces, pues están los problemas de salud, como lo mencionaba, hay malformaciones, enfermedades congénitas, insuficiencia renal, olores, zancudos, etcétera. Y de la certeza laboral no hablamos, pero se dan casos donde la industria no te quiere contratar porque eres del Salto, pero luego igual a lo mejor lo discutimos, ¿no? Pues bueno, Boris, nos vamos, ¿no? Nos vemos aquí Sí, nos vemos para la siguiente sesión en 2 semanas. En 2 semanas. Nos veríamos aquí. Pues bueno, unión entre barrios, guerra de clases. Gracias, Aldo. Gracias. Gracias. Estás escuchando mlmedios.com. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV.